Hola maestros, buenos días. Bueno, pues el día de hoy nos reunimos porque hemos tenido algunas situaciones en las cuales a veces o recientemente se presenta que los alumnos presentan algunas observaciones con respecto a la manera en que los docentes nos desempeñamos en el trabajo y que a veces no facilitamos el aprendizaje en la manera más objetiva posible, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy quise convocarlos para que con base en nuestra materia, que es geriatría, podamos hacer algo para poder mejorar y facilitar el aprendizaje. Como ustedes saben, como ha sido el modelo tradicional, pues nosotros tenemos una evaluación que es sumativa, ¿no? La evaluación en la cual, pues el 15% es de las tareas, el 10% es de la exposición, el 30% es del proceso de enfermería, y que bueno, al final cuando todo el mundo entrega sus tareas o sus trabajos, pues podemos hacer una suma y decir, pues el alumno tiene tanta calificación, ¿no? Pero en realidad estamos seguros que aprendieron. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar más. Entonces, bueno, pues el día de hoy quisiera hablarles para que pudiéramos enfocarnos más en lo que es la evaluación formativa. La evaluación formativa se va dando en tiempo real y lo vamos viendo y lo vamos analizando en el transcurso del semestre. Y creo que esto nos ayuda mucho para poder ir facilitando el aprendizaje. Entonces, bueno, pues sabemos que la evaluación formativa van a ser la observación y todas las actividades que nosotros hagamos para poder identificar cómo va el aprendizaje de los alumnos primordialmente en tiempo real, ¿no? Y que nosotros podamos realizar estrategias de enseñanza-aprendizaje para poder ir evaluando este proceso en el que el alumno está insertado y que nosotros podamos verificar que el alumno no solamente está cumpliendo con sus trabajos, sino que también está haciendo o está teniendo un aprendizaje real y un aprendizaje significativo. Entonces, bueno, dentro de esta cuestión de la evaluación formativa, tenemos un autor que es Griffin, que en el 2007 menciona que hay 4 procesos con los cuales nosotros podemos identificar y certificar que el alumno está aprendiendo. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos y en los cuales considero que debemos de enfocarnos y debemos de aprender a llevarla a cabo? Una, bueno, pues es enfocarnos o ver o analizar lo que el alumno dice. Nosotros exponemos un tema, nosotros proponemos o llevamos a cabo el currículum, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente el alumno está entendiendo los conceptos? ¿Realmente el alumno está viendo cómo se va a aplicar en la vida diaria? En el caso de nosotros, ¿no? ¿Cómo lo va a desempeñar en su práctica clínica? Entonces, bueno, pues primero tenemos que ver dentro de la clase y fuera también podría ser, o en el campo clínico, la cuestión de cómo el alumno expresa, ¿no? Griffin menciona que hay que ver lo que el alumno dice, lo que el alumno escribe, lo que el alumno crea y lo que el alumno ejecuta. Entonces, creo que todas las actividades de aprendizaje que nosotros especifiquemos o determinemos en el semestre, debemos de evaluar todos estos puntos. La cuestión de lo que dice, pues lo bueno, lo podemos ver en el transcurso de las clases, ¿no? No, yo les voy a poner ejemplos de cómo yo lo hago para que retomen lo que consideren que es adecuado y bueno, pues lo que no, obviamente se pueda modificar, ¿no? Damos la clase, siempre se ha promovido la lectura reflexiva previo a la presentación de la clase, ¿no? Esto le da al alumno la capacidad de poder tener un aprendizaje previo, el de poder traer ya ideas o conceptos que nosotros vamos a aterrizar durante la clase. Entonces, bueno, pues acuérdense que algo muy importante, que también es una de las estrategias de la evaluación formativa, es la lectura. Nosotros lo dejamos como aprendizaje previo, ¿no? Como un aula invertida. Le damos al alumno la lectura para que antes de la clase pueda revisarla y pueda realizar un análisis, ¿no? Pero durante la clase, la idea es poder retroalimentar. Durante la evaluación formativa, también debemos integrar la cuestión de la retroalimentación, porque si nosotros no lo hacemos, entonces el alumno se va a quedar en blanco. Pues sí, ya entregué mi tarea, me saqué tanto, ¿no? Pero en realidad no sé, y es algo que el alumno expresa, no sé si estuvo bien lo que hice o
tengo que modificar algo. Entonces, la retroalimentación, maestras, es muy importante realizarla para que el alumno tenga o concrete el aprendizaje. Entonces, la parte de la lectura es importante, pero acuérdense que para que nosotros también podamos corroborar el aprendizaje es muy importante el diálogo con el alumno. Entonces, yo lo que hago es, bueno, ya vimos la lectura, jóvenes, ahora coméntenme, ¿qué fue lo que leyeron, no? ¿Cuáles fueron los puntos que les parecieron interesantes? ¿Cuáles son los conceptos más relevantes que ustedes identificaron? Ahora, no solamente la cuestión de decírmelo tal como lo dice el texto, ¿no? Sino, ¿qué fue lo que usted entendió? ¿Qué fue lo que usted rescató de esa información? ¿Cómo lo puede aplicar o cómo lo ha observado usted en el desempeño diario? Nosotros trabajamos con adultos mayores y creo que la mayoría de nosotros, o es que todos, en algún momento hemos tenido la facilidad o la posibilidad de poder compartir con un adulto mayor. Entonces, bueno, este concepto o este artículo que usted leyó, ¿cómo lo aterriza? ¿Cómo lo ve en la práctica? ¿Cómo lo ha observado cuando usted ha tenido la atención y el contacto con un adulto mayor? Entonces, la parte de la lectura y el diálogo es muy importante y ese es uno de los puntos que maneja Griffin, ¿no? ¿Qué hace o qué comprendió el alumno o cómo lo puede expresar? Por otro lado, acuérdense que nosotros tenemos que evaluar trabajos. Dentro de estos, el trabajo más relevante en la materia de nosotros es el proceso de atención de enfermería. ¿Y qué es lo que yo he observado cuando yo reviso los trabajos? Pues que no hay un buen análisis de la información, que no sintetizan, que no identifican las frases o más bien los conceptos clave, ¿no? No identifican esos puntos que deben de ser relevantes. Y aparte, algo muy importante, ¿cómo lo enlazan con el aprendizaje previo? Porque acuérdense que nosotros tenemos alumnos de séptimo y octavo semestre que ya tuvieron un primero, segundo, tercer, cuarto y quinto y que ahora tienen que integrar la información, ¿no? Igual pasa en la materia de cuidado independiente, ¿no? Las consultorías se dan en todas las etapas de la vida, por lo tanto, ahora integre el conocimiento que usted obtuvo en el módulo de cuarto, de quinto, de salud reproductiva, de pediatría, de adulto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora es escriba. Ya evalué a mi paciente, ya llevé a cabo el interrogatorio, ya llevé a cabo la evaluación focalizada. Ahora yo tengo que revisar cómo es que el alumno está escribiendo todos los hallazgos clínicos que obtuvo durante su evaluación. Algo que yo he observado es que tienen problemas de redacción, que no aterrizan la información, como les mencionaba, no identifican los puntos relevantes del paciente y no utilizan el lenguaje técnico. Entonces, creo que en esta parte de revisar los trabajos de manera objetiva y de manera muy particular, nos hace que nosotros identifiquemos todas estas debilidades en los alumnos. Y entonces aquí evaluamos otra parte que menciona Griffin, ¿no? Cómo escribe el alumno, cómo aterriza o enfoca las ideas de lo que evaluó, de lo que llevó a cabo en la práctica. Entonces, bueno, aquí ya llevamos dos puntos importantes. Estamos viendo lo que el alumno considera, habla, entiende y por otro lado, cómo es que lo escribe y cómo es que está enfocando la información. Por otro lado, bueno, pues está la parte de la creación y de la ejecución. Nuestra materia, nuestra disciplina por per se es una disciplina teórico-práctica. Por lo tanto, el alumno necesita aterrizar el conocimiento en la parte práctica, ¿no? Y nosotros lo observamos en nuestras prácticas clínicas. Entonces, ahí es donde tenemos la oportunidad de seguir llevando a cabo la evaluación formativa. Acuérdense que la evaluación formativa va a ser durante el proceso de todo el semestre, durante toda la enseñanza, ¿no? Desde que empiezo la unidad uno hasta que la concluyo y hasta que voy a la práctica clínica. Entonces, en la práctica clínica ya vemos, podemos ver cómo se dirige al paciente, cómo ejecuta los procedimientos, cómo utiliza la información, el bagaje teórico que nosotros le integramos durante este bloque teórico y de qué manera lo comprendió y lo ejecuta. Entonces, y bueno, otro punto importante, ¿qué crea, no? Eh,
yo les he dicho, jóvenes, en el adulto mayor hay muchas cosas que hacer, ¿no? Está la parte de la evaluación, de la aplicación de las terapias cognitivas, las terapias físicas, toda la atención del cuidado, la valoración focalizada con las escalas gerontogeriátricas y el establecimiento de los planes de cuidado. Entonces, bueno, pues esto es cómo vemos que el alumno ejecuta la información que ya recibió durante el proceso del bloque teórico. Entonces, bueno, pues aquí nos damos a la tarea de poder ver cómo es que el alumno puede identificar. Hay tres procesos o tres cosas muy importantes. Ver si el alumno puede aprender, qué puede hacer, ajá, si puede aprender, si puede hacer y posteriormente qué es lo que puede aterrizar o enfocar durante su práctica, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo con el bagaje teórico que yo le di? Entonces, todo esto se va dando a través del tiempo y a través del semestre y todo esto va siendo parte de la valoración formativa. Entonces, acuérdense que la idea de la evaluación formativa es que nosotros podamos ver si el alumno presenta alguna dificultad en la cuestión del aprendizaje, es muy importante que retroalimentemos, maestras, que veamos, a ver, no está bien comprendido, a ver, le corrijo el concepto, amplíe, no está bien valorado o falta valorar esto o falta valorar aquello. Yo de lo que leí identifico que hay necesidades más prioritarias o prioritarias a las que usted me mencionó. ¿Cuál fue el juicio con el cual usted determinó esa jerarquización de necesidades? Entonces, lo que ayudamos es a poder reformular y ajustar las acciones que el alumno va a llevar en la gestión del cuidado. Obviamente, esto nos va a ayudar a cumplir los objetivos de aprendizaje. Acuérdense que cada vez que iniciamos el semestre, nosotros hacemos una revisión de los objetivos que tenemos planteados y que debemos de cumplir. Entonces, yo creo que eso no debemos de perderlos de vista, maestra. Estamos cumpliendo con el objetivo a través del desarrollo de todas las actividades de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Hay que motivar al estudiante. Recordemos que uno de los puntos más relevantes es que la información y el módulo le parezca interesante al alumno. Yo siempre les he dicho, el estudiar geriatría es una lección de vida, porque no solamente nos va a permitir aprender a cuidar al adulto mayor, ¿no? Sino también aprendemos a cuidarnos nosotros mismos, porque el proceso de envejecimiento no solamente se da por el paso del tiempo, sino también se da por los hábitos de vida que yo tuve durante todo el transcurso de mis años, ¿no? Entonces, ¿qué tan bien o qué tan mal me cuidé? Por lo tanto, esto nos lleva a que el alumno sea consciente de que la materia es importante, que la materia es necesaria, de que requerimos, en la actualidad estamos pasando por un proceso de envejecimiento mundial y obviamente de un envejecimiento también a nivel nacional. Entonces, primero debemos de empezar por hacerle ver al alumno la importancia de nuestra materia, la importancia de que aprenda y de que es necesario atender con calidad y gestionar el cuidado de un adulto mayor, porque desafortunadamente sabemos que esta materia no suele ser como de las favoritas, ¿no? Casi a nadie le gusta cuidar a adultos mayores, pero aquí es donde está también nuestro reto como docentes, ¿no? Te tengo que enamorar y tengo que ver o tengo que hacer que el alumno se sienta interesado por ello. Entonces, pues las estrategias que hemos determinado creo que no son malas, creo que todo lo que son las lecturas reflexivas, todo lo que son las cuestiones de diálogo, de debate, que en algún momento también se integran dentro de la materia con las cuestiones bioéticas, pero sobre todo la práctica clínica y la elaboración del proceso que está escrito y en donde nosotros vemos cómo el alumno maneja la información, pues es relevante. Creo que tenemos todo lo necesario para poder hacer un buen trabajo en la cuestión de la enseñanza-aprendizaje y aquí solamente yo me enfocaría en poder hacer que entendamos la importancia de ir evaluando al alumno durante el proceso, ¿no? Que es parte de la evaluación formativa. Que al final, bueno, pues parte del modelo educativo actual es que tengamos también una evaluación sumativa al final, ¿no? Pero que nosotros veamos y sepamos
que el alumno realmente aprendió y llevó el aprendizaje de la mano de nosotros. Acuérdense que nosotros somos la guía. Nosotros actualmente, ¿qué decimos? El constructivismo, ¿no? Que el alumno construya el aprendizaje, sí, pero no lo va a hacer solo. Nosotros debemos de ser conscientes que somos la guía para que el alumno construya el conocimiento. Nosotros les damos la base, pero también debemos de guiarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de todas estas cuestiones que les estoy mencionando de la evaluación formativa, para que al final podamos ver el progreso, ¿no? Identifiquemos las limitantes, podamos hacer los ajustes necesarios para identificar cuáles son las necesidades del alumno y que al final pues podamos cumplir con los objetivos que establecimos al inicio. Entonces, bueno, pues la evaluación formativa es una parte fundamental en la cuestión de la enseñanza y yo les invito a que nos pongamos pues a practicarla, ¿no? No solamente con la entrega de trabajo, sino realmente llevar a cabo una retroalimentación al alumno a través de sus lecturas, a través de los comentarios, a través del diálogo, a través de la escritura de los trabajos, pero sobre todo comentando con el alumno de qué manera está evolucionando el aprendizaje, qué es lo que yo estoy observando, cuáles son los ajustes que el alumno debe de hacer, cuáles son los conceptos que a lo mejor no están quedando claros y que, bueno, nosotros como docentes y como especialistas en el área, pues tenemos la responsabilidad de guiarlos de manera adecuada. Pues bueno, esto es un poco acerca de cómo considero que debemos de llevar a cabo la evaluación formativa, algunos ejemplos de cómo yo lo llevo con mis alumnos y que, bueno, creo que al final nos ha tomado o nos ha llevado de la mano. Por ejemplo, en la materia de cuidado independiente, pues lo que hicimos fue durante el semestre empezarles a pedir la redacción de sus notas para poder identificar que esté redactando adecuadamente, que sí esté identificando los conceptos esenciales, que sí esté identificando las necesidades del paciente durante la evaluación y que logre jerarquizar la gestión del cuidado y pueda enfocar adecuadamente las intervenciones de enfermería hacia su paciente. Porque, bueno, al final estamos trabajando con profesionales que van a ir a atender seres humanos, que van a tener en sus manos la vida de los pacientes y que, bueno, pues nosotros tenemos una gran responsabilidad que es la de formar profesionales éticos y profesionales capaces y con las competencias necesarias. Muchas gracias.